Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Lo primero, quiero daros las gracias por las muestras de cariño y gratitud que me habéis ido dando. Los principios nunca son fáciles y espero estar a la altura de vuestras expectativas. Hoy quiero hablaros sobre el desabastecimiento. ¿Es verdad que nos podemos quedar sin leche en los supermercados? ¿Qué hay de cierto en la posibilidad de que no tengamos carne o pescado? Bueno, de todo ello quiero hablaros hoy. Y para empezar, vamos a hablar sobre la teoría del fin del petróleo. La teoría del peak oil fue expuesta por Hoover en los años 70. ¿Quién era M.K. Hoover? Hoover era un científico que trabajaba para la petrolera Shell. En su momento le encargaron hacer un informe sobre la posibilidad de que el petróleo se terminase. En este informe, Hoover determinó que para el año 2005 se produciría un peak oil, es decir, se produciría un pico en la producción del petróleo. A partir de ese momento, habría una caída abrupta de la producción de petróleo, que nos llevaría hasta el final de las existencias. Esta teoría, como podéis pensar, no gustó nada, y a día de hoy tiene muchísimos detractores. Sobre todo porque al encontrar más reservas de petróleo y al aumentar la tecnología, ese peak oil, que teóricamente se produciría en 2005, se ha ido atrasando, hasta que hay teorías actuales que hablan de que el peak oil en realidad se ha alcanzado en 2018. Si os fijáis en esta gráfica, podréis ver que desde 2019 la producción mundial de petróleo ha bajado un 5,7. Me diréis, claro, pero ha bajado por la pandemia. Cierto que al producirse la pandemia se paralizó la industria y eso produjo una disminución del petróleo. Pero si os fijáis, en el 2021, el año pasado, que se debía de haber aumentado muchísimo la producción, en realidad el consumo de petróleo no fue muy superior al del año 2020. Entonces, ¿hemos alcanzado el peak oil en 2018, tal como predijo Hoover? Viendo la situación actual de crisis energética, la guerra energética entre Estados Unidos y Rusia, y el aumento espectacular del precio tanto del gas como del petróleo, en mi opinión, sí que se ha alcanzado el pico en 2018 y que lo que estamos viviendo estos días no es más que el principio de los efectos que se van a ir produciendo a partir de la caída en la curva de la gráfica de Hoover. Una cosa que tenéis que entender sobre la teoría de Hoover es que la caída del petróleo no será suave. Según él, esa caída será abrupta, muy bruta. En pocos años veremos una disminución muy grande del petróleo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa disminución tan grande? La razón es porque los países productores de petróleo, a medida que el petróleo va escaseando, van a ir restringiendo las exportaciones y van a ir priorizando el consumo interno sobre el consumo externo. Eso provocará un shock de la demanda, de la oferta, a medida que aumenta la demanda. ¿Pero por qué me tiene que preocupar el fin del petróleo? ¿Por qué me tiene que preocupar tanto que haya una disminución del petróleo? ¿Qué tiene que ver esto con los alimentos? Pues tiene que ver muchísimo. Como podéis ver en la siguiente gráfica, el consumo de gasóleo multiplica por 6 el consumo de gasolina. Como todo el transporte que se hace por carretera de los alimentos es a través de camiones, estos consumen gasóleo. Por lo tanto, una disminución en la producción de gasóleo nos afectaría a todos muchísimo y sí que podría provocar un desabastecimiento de alimentos. Pero ¿hay realmente posibilidad de que el diésel se encarezca tanto que provoque un desabastecimiento? La realidad actual es que sí. ¿Por qué? Porque el diésel sale de un crudo de calidad superior. Y este crudo es el que está empezando a escasear. Al ser más difícil la extracción, cada vez hay un aumento mayor en el precio del diésel. Si a eso sumamos el aumento del consumo de calefacción, podemos determinar que en un futuro próximo el diésel podría alcanzar un precio que provocara que el transporte por carretera quedase afectado. Fijaros en esta gráfica. Estos son los inventarios de diésel de Estados Unidos a fecha de hoy.
Si los comparamos con los del año 1951, veréis que son prácticamente iguales. Tenemos exactamente los mismos inventarios que hace 70 años. Pero la diferencia fundamental está en la población. Si os fijáis, el número de habitantes de Estados Unidos en 1951 era de 150 millones, pero ahora es de 332 millones. Igual que la demanda de crudo de ese año era de 1 millón de barriles, mientras que la de hoy es de 4,2 millones. Es decir, tenemos 4 veces mayor demanda, pero tenemos el mismo número de inventario. Estos datos lo que nos indican es que hay una mayor demanda, pero tenemos la misma cantidad de petróleo. Esto, en un futuro, podría provocar un aumento del precio del diésel, y esto sí que podría ser uno de los factores que provocasen un desabastecimiento. Veamos el siguiente gráfico. Este gráfico nos indica la población actual en el mundo. Es un gráfico, es una perspectiva de hasta dónde vamos a llegar en población de aquí al año 2100. Si te fijas, actualmente hay 8.000 millones de habitantes en el planeta. En 1980, cuando muchos de vosotros nacisteis o os criasteis, había la mitad de habitantes del planeta. Es decir, actualmente este gráfico indica el problema alimenticio en el que nos vamos a enfrentar a medida que escasee el petróleo. Si no se toman medidas, si no se racionaliza la energía, si no se encuentran medios alternativos de energía, vamos a tener un problema alimenticio. En los siguientes gráficos quiero examinar cada uno de los sectores alimenticios para que veamos hasta dónde podemos llegar y cuáles son los problemas reales de cada sector. Si examináis estos titulares de prensa, podréis ver qué está ocurriendo en el sector ganadero. El alza de precios cierra granjas y obligan a sacrificar 6.000 vacas de leche. ¿Qué está pasando? Al ser cada vez más alto el precio de la energía, se aumentan los costes para mantener a las reses. Eso hace que los ganaderos prefieran sacrificar a las vacas lecheras antes que seguir alimentándolas. Si os fijáis, el 80%, el pienso ha aumentado un 80% en el último año. ¿Pero por qué? ¿Por qué aumenta tanto la comida de las vacas? El tema fundamental es el tema de Ucrania. Ucrania es el mayor suministrador de maíz. Y el maíz es uno de los alimentos imprescindibles para fabricar pienso. Como el maíz es más caro, el pienso es más caro. Si a eso sumas la subida del precio de la electricidad, ves que a los ganaderos les deja de ser rentable mantener las vacas. Les es mucho más rentable venderlas para la carne que seguir manteniéndolas para la leche. Fijaos el siguiente gráfico. Esto es el sector avícola. En el sector avícola pasa exactamente lo mismo. Como el maíz es uno de los alimentos principales para los pollos, como este maíz se traía de Ucrania y ahora ya no se trae, el aumento del maíz provoca que aumente el precio de alimentar a los pollos. Y tenemos otra vez el mismo problema. También aumenta el precio de la electricidad y los granjeros tienen cada vez mayores costes para alimentar a sus pollos y para mantener a sus pollos. Al final acaban decidiendo cerrar, lo cual provoca un shock en la oferta y un aumento de la demanda. Esto ocurre en prácticamente todos los sectores alimenticios y va a ser una de las cosas recurrentes que nos van a ocurrir durante esta crisis. El aumento de la energía y el aumento del transporte de los piensos de los animales provocarán un aumento en los costes. Si este aumento de los costes no es compensado, al final acabarán cerrando. El cierre de estas granjas provocan una disminución de la oferta, al mismo tiempo que provocan un aumento de la demanda. Al haber menos cantidad de pollos y más demanda, el precio sube. Si nos vamos al sector pesquero, veremos que el problema es exactamente el mismo, el precio del gasóleo. Como la mayor parte de las embarcaciones funcionan de gasóleo, si este sube, aumenta el coste. Si os fijáis en los titulares, en algunas veces se ha triplicado el coste del gasóleo. Esto prácticamente hace inviable la pesca.
provoca que muchos pescadores actuales acaben vendiendo su embarcación y acaben abandonando el sector pesquero. ¿Esto qué provoca? El mismo problema que provocabas en el sector ganadero y el mismo problema en el sector avícola. Se disminuye la oferta de pescado por el aumento del precio. Al aumentar el precio del gasóleo, aumenta el precio del pescado. Al aumentar la demanda, mayores problemas para el abastecimiento. Como veis, el problema en todo el sector alimenticio es el mismo. Aumento del pienso para animales, aumento del gasóleo, aumento de la electricidad, aumento del coste. Al aumentar el coste, no es rentable a los ganaderos, no es rentable a los pescadores continuar con su actividad, con lo cual echan el cierre y disminuyen la oferta de producto. Al disminuir la oferta de producto y mantenerse la demanda o aumentar la demanda, se provoca un shock en el precio, aumenta mucho el precio y aumenta la inflación. Esta es la teoría, mi teoría, de por qué la inflación durante el resto de años se va a seguir manteniendo. La única forma de que esto pare es que el precio de la energía se mantenga o baje. Pero, ¿hay alguna opción? ¿Hay algo que pueda hacer que el precio baje? ¿Hay alguna alternativa actual o algún mecanismo por el cual podríamos paliar esta disminución del petróleo? Sí la hay. Los SMR. ¿Qué son los SMR? Pues son mini centrales nucleares. Los SMR son centrales nucleares en pequeñito. Son algo así como los Legos. Son reactores nucleares que pueden encajarse unos con otros. Estos reactores nucleares son mucho más pequeños que una central nuclear. Pues generan menos energía, generan como mucho hasta 300 megavatios. Pero son menos contaminantes y más seguros que una central nuclear. La idea es que los países pudieran fabricar estos SMR y con ellos generar la suficiente energía para no tener una dependencia tan grande del petróleo. Actualmente, Estados Unidos y China lideran los proyectos para la creación de SMRs, pero aún no hay ningún SMR en funcionamiento. ¿Por qué? Porque son bastante caros. Pero tienen bastantes ventajas, entre ellas la posibilidad de que la recarga de energía, la recarga de combustible, se hace cada 7 años en vez de cada año como se hace en las centrales de energía nuclear actuales. Los planes de Estados Unidos es tener 300 centrales nucleares de estas para el año 2050. China, en cambio, tiene unos planes de unos 150 centrales nucleares en estos años. Este es el camino, nos guste o no, este es el camino. Actualmente, la única forma viable que veo que se pueda resolver todo esto es en la creación de centrales nucleares más pequeñitas y menos peligrosas, de forma que podamos ser autosuficientes sin tener que necesitar de petróleo que, como estamos viendo, está escaseando. Muchos de vosotros me diréis, ¿pero y las renovables? ¿Por qué no apostamos mejor por las renovables que por la nuclear? Si miráis este gráfico, veréis la situación actual de consumo de generación de energía que hay en España. Si veis, la nuclear representa el 23%, la eólica un 21% y la hidráulica un 20%. Después, el resto prácticamente son combinados que utilizan gas para generar energía. Por eso es tan importante que entendáis que la sustitución de esos combinados por energía nuclear es la única o prácticamente la única alternativa, ya que las renovables, como mucho, te dan entre un 40 y un 50% de la energía, pero necesitas nuclear para cubrir el resto de energía. Es por eso que se está realizando la apuesta por el motor eléctrico, pero hay un problema, que son el transporte por carretera de mercancías. Actualmente sí hay muchos coches eléctricos, pero no hay camiones eléctricos. Este es el verdadero problema. Hasta que no consigamos reemplazar los camiones por gasóleo por camiones por eléctricos, tendremos un problema para el abastecimiento. Si conseguimos crear camiones que sean capaces de transportarse de forma eléctrica y que esa electricidad venga de energía nuclear fácil y barata, solucionaríamos el problema. Pero hasta que eso ocurra, nos esperan años de sufrimiento. Bueno, espero te haya gustado el vídeo y entiendas que aunque sí hay un problema de desabastecimiento, ese problema no va a ser inmediato, no va a ser ya.
va a ser en los siguientes años, pero que hay alternativas, que hay luz. Si se apuesta por la nuclear, tal vez tengamos alguna salida a esta situación. Muchas gracias y espero te haya gustado el vídeo.